Madre mía, señoras y señores, qué partida hemos visto hoy. Creo que sin duda ha sido una de las mejores partidas del mundial, si no la mejor. Y Gukesh hizo prácticamente todo bien hasta que en el momento menos oportuno se le fue la partida. Voy a explicar muy detenidamente esta partida porque aquí de verdad ha demostrado preparación, ideas y cómo jugar contra el rival. Entonces, vamos a verlo poco a poco. Para empezar, hace caballo F3, en la primera jugada D5 y aquí G3, ¿no? Y a día de hoy, los jugadores de la élite han dejado de jugar esta variante por G6, con idea de jugar alfil G7 seguido de 5. Yo mismo lo he jugado contra Van Forest, contra Max Ludu, y he conseguido buenas posiciones, incluso posiciones ganadas con negras. ¿Qué sucede? Que aquí generalmente las partidas siguen alfil G2, alfil G7, D4, caballo F6, enroque y C4. ¿Vale? Pero últimamente las negras están jugando C5 muy rápido y parece ser que las negras consiguen igualar. Por lo tanto, se considera que a día de hoy este orden después de G6 pues no es muy fácil sacar ventaja y se considera que no hay ventaja. Pero aquí Gukesh hace algo muy interesante. Porque primero hace D4, ¿vale? Y contra la jugada alfil G7, que es la normal, hace C4. Un orden de jugadas muy preciso que lo había hecho el mismo Dean Liren en 2017. ¿Y por qué digo que es muy preciso? Porque ahora, si las negras intentan jugar con C5, viene D por C5. Y si caballo F6, caballo C3. Aprovechando que las negras no están enrocadas. Si enroque C por D5, las blancas estarían mucho mejor. Por lo tanto, con este orden de jugadas, Dean Liren lo que consigue es evitar las variantes con C5. Según el módulo de análisis y según la teoría que yo tenía hace tiempo, D por C4 es la jugada buena. Y en caso de dama 4, caballo C6, alfil G2, caballo F6, caballo E5 en roque corto, es una variante muy concreta que termina en tablas. Y honestamente dudo que esta fuera la preparación de Gukesh. Lo más probable es que Gukesh contra D por C4 se hubiera preparado alfil G2. Y en caso de C5, jugar D5, que hay una partida aquí entre Tigran Petrosian y Anish Giri. Y después de B5, caballo C3, B4, caballo E4. El módulo da ventaja negra, pero es una posición compleja en la que Dean se podía encontrar incómodo. Y yo creo que por aquí iban los tiros de la preparación de Gukesh. A lo mejor me equivoco, pero eso es lo que yo he podido descubrir y entender. Entonces, con este orden de jugadas, Dean Liren está forzado a jugar C6, que no pasa nada. De hecho, yo juego la variante con C6, con negras. De hecho, tengo varias partidas. Pero en caso de querer jugar más concreto y más directo, cambiando todo con C5, pues no lo consigo. Y entonces ahora sigue con alfil G2, caballo F6, enroque corto y enroque corto. Y hasta aquí todo muy normal. Y yo no sé cuántas horas habré empleado estudiando esta posición con negras cuando jugaba la Grunfeld, probable 15-20 horas. Y debo reconocer que la jugada que hizo Gukesh aquí nunca la había analizado, que es torre 1. Una jugada que tiene una idea simple. La idea es que a D por C4, a E4. Claro, en el pasado se han intentado jugadas similares. Por ejemplo, Carlsen en esta posición ha hecho caballo C3 y a D por C4, E4. Una variante bastante interesante, pero que a día de hoy ya es bastante conocida. En caso de B5, dama E2 seguido de torre D1, se considera que la posición es compleja. Y otra opción es hacer alfil G4 con idea de H3, alfil por F3 y E5. Con una posición muy compleja una vez más. Por supuesto, Dean Liren esta línea la tenía muy bien mirada. Entonces, ¿qué hacen los jugadores? Pues buscan ideas similares, pero que no sean las mismas. Y seguramente, después de analizar mucho caballo C3, para intentar hacerla hoy, pues descubrieron que torre 1 es interesante. Y claro, lo bueno que tiene esta jugada es que el negro prácticamente tiene que hacer D por C4.
porque no hay ninguna jugada que tenga sentido. Por ejemplo, alfil F5 para seguir desarrollando, entonces caballo C3 va a ser una versión mejorada de la variante de caballo C3. Y claro, entonces Dinlir empezó mucho y supongo que decidió, bueno, pues tendré que comerme ese peón, porque otra cosa no puedo hacer. Y entonces se come el peón y Gukesh hace E4. Y aquí Din Liren tiene que escoger o bien seguir el plan con B5 o bien seguir el plan con alfil G4. Honestamente, sin saber la posición, yo haría el plan de alfil G4. Porque si tú haces B5, sabes que te van a meter a 4. Y aquí ya tienes que ponerte a calcular que si jugar con A6 para consolidar, que si jugar con A5... Y no es fácil elegir aquí, sobre todo si no tienes ni idea de la posición. Entonces yo entiendo que Gukesh no quisiera... Perdón, que Din Liren no quisiera hacer B5. ¿Por qué? Porque luego iba a tener que gastar mucho tiempo, una vez más. Y por eso hizo la idea de alfil G4 con idea de hacer E5 en algún momento. Y yo creo que aquí Din Liren está bastante tranquilo. Pero claro, Gukesh hace caballo B2 rápidamente. Y en la práctica, pues esta jugada es muy molesta. Porque si tú ahora te intentas librar con E5, D por E5, caballo D7, te comen en C4. Y no recuperas el peón. Entonces, te guste o no, tienes que jugar con B5. Y claro, esta no era la idea de Din Liren. Sin embargo, también debo decir que generalmente el caballo en D2 a veces no está muy bien. Tú prefieres tener el caballo en B1 para hacer B3. Entonces yo creo que aquí debería haber hecho B5 y contra H3 volver a C8. Que este es un plan bastante típico. Y aquí la jugada buena de las blancas es A3. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Las blancas quieren hacer B3, pero ahora vendría C3 y B4. Seguido de C5. Por eso primero hacemos A3 con idea de B3, comer con caballo en B3 o incluso con dama y alfil B2 y conseguir una posición compleja. Y claro, si hacemos algo como A6, B3, C3, ahora caballo B1, las negras no tienen B4. Esto es muy importante. Por lo tanto, esta posición objetivamente parece que las negras están bien con E5, pero una vez más, estamos ante un intento práctico. Yo entiendo que Din Liren se sintiera un poco incómodo. Pero también debo reconocer que el C5 que jugó aquí, yo no lo haría en mi vida, honestamente. ¿Por qué? Porque llegas a una posición en la que vas a permitir un peón pasado, das la pareja de alfiles y digamos que el juego de las blancas es más fácil. Pero también debo reconocer que en la práctica vamos a seguir un poco porque bueno, aquí las blancas deben hacer D5, E6 buscando presionar el centro y ahora Gukesh decidió hacer H3 para quedarse con la pareja de alfiles, alfil por F3, alfil por F3, E por y caballo D7. Y claro, yo viendo esta posición en la práctica, porque bueno, aquí hay que comer el peón de C4, B5, así siguió la partida. Y claro, yo vi esta posición antes de que sucediera la partida y digo, uff, caballo A3 es muy rara, que es la que hizo Gukesh. Y después de dama B6 digo, bueno, pues esta posición parece muy compleja y no tengo del todo claro que Gukesh esté mejor. De hecho, en la partida yo incluso pensaba, a ver, es que el juego de las negras es muy fácil. Pones torres en el centro, un futuro C4, caballo C5. Pero claro, la pareja de alfiles, pues al final es la pareja de alfiles. Y la verdad que a partir de aquí Gukesh juega de manera espectacular. O sea, lo que hace de aquí hasta quedarse ganado es tremendo. Para empezar, bueno, desarrolla, saca el alfil a F4. Y después de torre 8 hace dama D2 para coordinar las piezas y sigue torre D8. El caballo de A3 no está haciendo nada, entonces hay que volver y hace caballo C2. Y aquí viene el primer error de Din Liren. Tal vez este error también está un poco basado en el hecho de que él no es un jugador de Grunfeld y a lo mejor este tipo de estructuras, si bien la ha tenido con blancas, tal vez con negras no lo ha jugado mucho. Y en este tipo de posiciones, generalmente, o bien capturas el peón de D5 o bien lo bloqueas. Por lo tanto, el plan estándar suele ser capturar y meter caballo 8, con idea de caballo D6. Y, bueno, es una posición de aguante en la que tal vez las blancas están un poco mejor, pero se considera que con el caballo de D6 se va a aguantar bastante bien.
Y claro, aquí me sorprende mucho porque Dingliden jugó caballo F8 al toque. Y claro, también lo entiendo, ¿no? Él quiere jugar de manera táctica, quiere intentar caballo E6. Pero claro, al final el caballo en F8 está mal, y a no ser que consigas caballo E6 rápidamente, te puedes quedar peor. Pero claro, la cuestión es cómo juegan las blancas. Y aquí Gukesh hace una jugada que me parece muy buena, que es B4. Honestamente, yo no sé si aquí se me ocurriría esta jugada. Porque es muy buena. La idea es sencilla. Él quiere a peón por, caballo por y poder meter un caballo aquí. Pero claro, hay que calcular, porque B por, caballo por, te meten caballo E4. Y ahora alfil por E4, alfil por A1 y caballo C6. Y al parecer esta posición, con calidad de menos, pues las blancas están mejor, porque ese caballo C6 es muy fuerte. Y esto me parece realmente difícil de valorar. Porque C por B, seguro que analizó caballo por B4, tal vez alfil E3, ¿no? O tal vez pensó alfil E3 para no sacrificar. No lo tengo claro. Pero quiero decir, B4 es una jugada comprometida y no es fácil de hacer. Y claro, otra idea que tiene es que después de caballo E6 viene alfil E3 y esta clavada es muy molesta. Y luego puede venir torre D1 y en un futuro, pues al final este caballo tampoco sabe muy bien lo que hace una vez saquemos la dama. Y claro, a B4, Dingliden hace C4 después de pensar mucho, que parece que no está tan mal, porque bueno, tenemos un peón pasado ligado y caballo D4, pues no se puede hacer por torre por E1, torre por E1 y caballo por D5. Y en caso de que nos hagan torre por E8, hacemos torre por E8 y en caso de caballo D4 viene caballo E4. Entonces parece que está todo bajo control. Sin embargo, Gukesh estaba preparadísimo. Y aquí hace otra de estas jugadas que a mí me costaría mucho ver, que es alfil E3. Con idea no de meter un alfil en C5 o tal, sino con idea de hacer alfil D4. Y claro, ¿cuál es la idea de Gukesh? La idea es que si tú haces algo así como caballo D7, yo te voy a hacer dama C3 y contra alfil por D4 te meto el caballo, te estoy tocando en B5, te estoy haciendo cabeza C6 y estoy mucho mejor. Básicamente lo que quiere hacer con alfil D4 es meter presión en la diagonal para asegurarse la casilla D4. Y tácticamente todo funciona, porque si caballo por D5 seguiría torre 8, alfil por D5 y nos quedamos con pieza de más. Y claro, esta posición es bastante difícil en la práctica y al parecer la única jugada buena es caballo 8 D7. Una jugada que honestamente me parece muy difícil de hacer, porque si hemos hecho caballo F8 es para hacer caballo E6. Y parece ser que, bueno, dama F4 y las blancas todavía mantienen cierta iniciativa, pero dama 4 y es complejo. Pero honestamente, jugar aquí caballo D7 me parece muy difícil. Y claro, Dingliden hace algo normal, tiene 24 minutos en el reloj contra 51 de Gukesh e intenta forzar la situación. Y come en E1, torre por E1 y dama por A2. Y después de torre A1, aquí comete un error que ya le hemos visto más de una vez en el match, que es el error de jugar en cuanto a secuencias, ¿no? Está claro que él, cuando calcula esta posición a lo lejos, piensa que todo eso es forzado, pero aquí no se da cuenta que tiene una alternativa. Y la verdad que la alternativa C3, pues en la práctica era bastante mejor. Porque si dama por C3, vale caballo por D5. Una línea un poco oscura tácticamente, pero que funciona. Alfil por D5, alfil por D4. Estamos amenazando con D5, alfil por, dama por, caballo D4, dama C4 y la posición, aunque el blanco está un poquito mejor en este final, debería ser tablas. Pero bueno, todavía queda lucha. Y claro, este C3 hubiera sido mejor, aunque la posición todavía es compleja, pero hizo dama B3 al toque. Y claro, ¿qué sucede? Que no es capaz de liberarse de Dingliden. Y entonces vino torre D3, dama B1, rey G2, y aquí hace torre D7, que es la jugada más lógica. O sea, yo estaba pensando en esta posición y yo veía que el módulo daba esta, pero digo, a ver, esta no la hace ningún ser humano, porque te como. Y cuando me comas, te como, te queda este en el aire y parece que estás perdidísimo.
Claro, el módulo se defiende, te hace un torre 8, luego te hace un dama de 3, pero bueno, esto en las películas, en la vida real es muy difícil de jugar. Y Din Liren hace la jugada normal, torre de 7 para defender el peón de A7. En caso de torre por A7, pues bueno, come, alfil por y H5 y yo qué sé. Y la partida sigue. Por ejemplo, en caso de caballo de 4, pues haces caballo de 4, consigues cierto contrajuego. Pero aquí Gukesh juega muy bien y no se va por el peón de A7, sino que hace torre A5 y se va por el peón de B5. Una muy buena jugada. Y claro, aquí Din Liren decide hacer dama a B3 para buscar cambiar damas. Aquí a la primera Gukesh repite jugadas y a la siguiente que hace esta le comen B5 y ahora dama de 3. Y aquí, bueno, yo creo que hasta aquí Gukesh ha hecho una partida perfecta. El planteamiento ha sido muy bueno. Creo ha puesto en problemas a Din Liren, que no eran fáciles de resolver. Y ahora tiene una posición técnicamente ganada. ¿Por qué digo que tiene una posición técnicamente ganada? Porque, bueno, estamos peones iguales, pero las blancas tienen pareja de alfiles. Este peón es una debilidad a largo plazo. La torre blanca está un poco más activa. Este caballo está pasivo. Y digamos que esto es lo que se suele considerar una posición técnicamente ganada. Pero no son tan fáciles de ganar. Y ahora, esta posición, tenemos la primera decisión. ¿Qué hacer con las damas? Y claro, aquí, en caso de que las damas desaparezcan del tablero, las blancas están mejor. Por la pareja de alfiles, el peón pasado y la debilidad en C4. Pero claro, si comemos en D3, viene C por D3. Y este peón pasado nos va a molestar en la coordinación de nuestras piezas. Por lo tanto, ¿qué había que hacer aquí? Había que cambiar las damas, pero en las condiciones que el blanco quiere. Por eso la mejor jugada es alfil E3. Una jugada simple, pero no fácil. La idea es amenazar saltar con el caballo D4 y ponerlo en C6. Estoy seguro que Magnus Carlsen hubiera hecho esta jugada. Es muy típica de él. Y si torre por, juegas alfil por D2, luego haces alfil E3, intentas atacar esta debilidad, y la verdad que parece muy difícil de defender. Sobre todo aquí Din Liren tenía 15 minutos en el reloj. Yo creo que si te hacen alfil E3 con idea de caballo D4, lo vas a pasar mal. Pero Gukesh decide otra continuación, más directa. Decide hacer dama F4. Que no es una mala jugada, simplemente desde el punto de vista técnico es más compleja. Le hace nada por C2 y ahora hace alfil por F6. Y claro, ¿cuál es la idea de Gukesh? La idea es jugar complejo y decir, bueno, al final te vas a quedar con la pieza mala de F8. Alfil por, dama por ejemplo, y la torre es mejor, la dama es mejor, el alfil es mejor. Todas las piezas son buenas y además este peón es muy molesto. Y esto no nos preocupa. ¿Por qué? Porque hacemos esta y luego te vamos a dar mate. Dama de 2, dama C6 con idea de dama aquí. Y claro, aquí Din Liren hace dama F5, buscando el cambio de damas. Y aquí, una vez más, Gukesh comete un pequeño error técnico. ¿Por qué? Porque cambiar en F5 solamente ayuda a las negras a poder activar el caballo. Mientras que si las blancas hubieran hecho alfil G5, otra vez la misma idea, dama por, alfil por, el final, ahora creo que está menos ganado que antes, porque creo que mantener piezas ayudaba al blanco, porque el caballo blanco podía saltar a D4 y luego a C6, pero igualmente este tipo de posición, viene la torre, luego el rey viene, la torre viene a C8, parece un final muy difícil para las negras. Pero comió en F5, G por F5, y claro, y ahora ya no es tan fácil. Y a lo mejor Gukesh quería hacer alfil G5, pero se dio cuenta, anda, si ahora me hacen H6, alfil aquí, y me meten el caballo, y oye, sigue siendo ventaja, pero ya se me están activando. Entonces Gukesh, ¿qué decide? Dice, bueno, pues voy a ir a por un poquito de ventaja, me quedo con un peón de más, con riesgo de que me creen una fortaleza. Entonces, como en G7... Por supuesto, dar la pareja de alfiles no es algo que nos guste hacer, sobre todo si no conseguimos activar nuestro rey. Rey por, torre C5 y caballo G6. Torre por y caballo E5. Y claro, ahora tenemos que colocar la torre en alguna casilla que defienda el peón de D5. Por ejemplo, torre aquí, caballo D3. Y ya estamos fastidiados porque aquí nos pegan este jaque.
Por lo tanto, tiene que hacer torre de 4, pero le meten caballo C6. Y claro, Gukesh no quiere hacer tablas y por eso hace la jugada torre F4, atacando el peón de F5, pero le hacen caballo E7 y le están amenazando caballo por D5. Y decide hacer B5. Para que, en caso de caballo por D5, este peón no esté en el aire y las blancas tendrían ventaja al final. Pero por supuesto, Dean Liren no quiere eso, hace rey F6, Gukesh vuelve con torre D4. Y claro, aquí Dean Liren hace algo muy típico que sucede cuando estamos un poco peor en el final. Es muy difícil saber cuándo tenemos que defender pasivo o cuándo tenemos que jugar de manera activa. Y claro, Dean Liren ve que si rey E5 le meten torre H4 y le van a comer el peón. Entonces Dean Liren dice, bueno, pues entonces lo que voy a hacer H6 con idea de a cualquier jugada hacer rey E5 y defender. Y luego comer el peón de D5. Sin embargo, esto no funciona y lo enseñaré ahora un momento. ¿Cuál era la forma de jugar? Aquí, en realidad, las negras están muy pero que muy cerca de crear una fortaleza. Por ejemplo, rey G6, rey F1, caballo C8. O podemos hacer caballo C8 directa. El caballo se mete en D6 y los módulos dan ventaja, pero yo no sé si esta posición se puede romper honestamente con un caballo en D6. Estará al límite. Y de hecho es la forma típica de defender finales de caballo contra alfil, con crear una fortaleza. Pero, ¿qué sucedió? Dean Liren decidió jugar de manera activa, rey E5, ¿y qué sucedió? Que le metieron esta, y aquí llega la jugada 41 y se da cuenta. Anda, que si hago torre D6 me meten torre A4, me atacan el peón, y si caballo C8, lo que se le escapa a Dean Liren es que ahora le meten torre C4, y no puede saltar a D6. Y si torre D8, le meten torre C7, este peón está atacado, si el caballo se mueve, le atacan esto, y si rey F6, pues tienes todo pillado. Mi torre está muy activa, te meto alfil E2 para defenderte este peón, y básicamente estás casi en Zuzban aquí con negras, no te puedes mover. Y claro, aquí Dean Liren se da cuenta de esto y entonces dice, bueno, pues nos vamos de perdidos al río. Como en D5, torre H6 y caballo C3. Para atacar el peón y con la idea de meterme en E4 y al menos tengo el rey activo. Y bueno, aquí ya entramos en la típica fase técnica que estaba viendo en el chat aquí el Lichess, oh, está ganadísimo. Bueno, ganado no lo tengo claro. Yo generalmente cuando entro en finales valoro dos ventajas. Si tengo dos ventajas estoy ganado. En este caso veo la ventaja del peón pasado, pero no tengo claro cuál es la segunda ventaja, honestamente. Al menos no es obvio para mí, por lo tanto tendría ciertas dudas de si el final está ganado o no. Aquí ya la primera jugada que hace Gukesh, que es la del módulo, a mí ya me parece una pequeña imprecisión. Pero claro, es una pequeña imprecisión para el ser humano. Lo que dice el módulo me parece muy bueno. Tenemos una ventaja, ¿vale? Que es el peón de H. Entonces lo mejor que podemos hacer es utilizarla ya. ¿Y cómo la utilizamos? La utilizamos haciendo la jugada H4. Pero claro, aquí hay que calcular. Y este cálculo no era fácil. Caballo por D5, alfil C6, torre D1 o torre D6. Al final hay dos formas de jugar. En caso de torre D6 vendría F4. Rey D4, torre por, caballo por, H5. Y este final se gana. H6, esta y ahora el alfil en D7. Ataca aquí, este peón no se puede mover y poco a poco mejoramos nuestro rey y ganamos la partida. Creo que en la práctica esta H4 hubiera sido muy molesta porque le hubiera quitado tiempo y no habríamos gastado un tiempo con la torre. Pero bueno, esto ya son pequeñas figuras. Hizo torre C6 y claro, y le meten caballo E4. Y estamos ante el dilema de siempre. ¿Entro en el final de torres o no entro en el final de torres? Y ya sabéis lo que dice el dicho, que los finales de torres muchas veces son tablas. ¿Y qué le pasó aquí a Gukesh? Pues no quería entrar en el final de torres bajo ningún concepto. Y por eso hizo la jugada rey E1.
La única jugada que evita entrar en el final de torres. Al parecer, los dos finales de torres posibles ganaban. Está claro que Gukesh pensó en H4, pero vio caballo D2, rey E2 o rey G2. No, perdón, a rey E2 seguramente vio caballo B3, y esto ya le molestó un poco. Así que supongo que rey G2, caballo por F3, rey por F3, torre D5, torre A6, torre B5, torre por A7. ¿Esto está ganado o no está ganado? Pues el módulo dice que está ganado, pero yo a simple vista no lo tengo claro. La clave es que necesitas ir con el rey para evitar que este peón corone. Entonces rey F6, torre A6, rey G7 y ahora H5. Y contra F6, rey F4, te quedas esperando y ahora haces torre aquí, aquí y torre aquí y ganas la partida. Vale, esto es lo que dice el módulo, pero en la práctica no lo veo tan fácil, honestamente. Puedes pensar, uy, me voy a meter en el final de torres y no lo voy a ganar. Esto nos ha pasado a todos, a mí al primero. Y luego tienes este otro final, que es alfil por E4, F por E4, que es lo más normal, y ahora, claro, la jugada buena es torre aquí. Bueno, hay más jugadas, pero esta es una de las jugadas buenas. Con idea de poner la torre aquí y luego el peón, de tal manera que la torre defiende a este peón y defiende este peón, y luego poco a poco podamos ir mejorando. Esta la veo más factible, honestamente. Yo creo que este alfil por E4 y luego a F por E4 hacer torre C5 y G4, creo que esta la puedo encontrar. Pero también entiendo lo que le pasó a Gukesh, que no quería entrar en el final de torres. Y claro, pero al no querer entrar en el final de torres, pues hay un problema. Que la única forma de ganar este final es entrando en el final de torres. Y claro, le hacen F6, hace H4, que ya pone el módulo que es imprecisa, pero ya es difícil, pero ya no está tan claro. Y claro, le hacen torre de 3. Y ahora ya no es tan no es fácil de ganar este final, curiosamente. De hecho, H4 se considera el error clave, pero honestamente yo no entiendo aquí lo que está pasando ya. Me parece que el módulo da +2 con esta jugada. Y para mí es difícil de entender, honestamente. Vale, yo entiendo que la idea es aquí cambiar las torres, pero es una jugada muy táctica. Entonces, no es fácil de encontrar este tipo de jugadas. Torre C8 para evitar torre D3, la actividad. Jugada profiláctica totalmente. Y en caso de torre D5, hacer alfil E2 para defender, y luego en el futuro torre C7 y comer este peón. Ya estamos hablando de finuras. Y claro, hizo H4 Gukesh y le metieron torre D3, atacándole el alfil. Y ya no es tan fácil esto. Es que, claro, si alfil E2 te meten torre B3, te están haciendo torre B5 y te comen el de B5. Y bueno, aquí el módulo dice que esta era la mejor opción, con idea de a torre D5 meter B6 y jugar este final, que objetivamente debe ser tablas, pero bueno, le hace sufrir un buen rato. Pero hace la jugada alfil D1 y ¿qué pasa? Que claro, aquí en realidad este peón empieza a correr si no haces nada, pero te meten F4. Y yo estaba pensando que se le pudo escapar a Gukesh aquí. Y yo supongo que lo que se le escapó aquí es que a F3 seguramente solamente pensaba en esta jugada y que le comían el peón. Pero el problema de F3 es que te meten este jaque intermedio, que es un dolor de muelas. Y si rey F1, te meten caballo aquí, torre por F6, rey G3. Y te están atacando este, te están atacando este y te van a hacer tablas. Y nada, rey por F4 y se acabó lo que se daba. Porque viene alfil C2, le hizo torre D5 para atacar en B5, luego va a consolidar con F5 el caballo y no hay nada que hacer. Torre C4, F5 siguió, torre B4 para defender el peón y Din Liren siguió jugando activo con el rey, rey F3, alfil D1 y rey G2. Lo más activo posible. De hecho, en la práctica, ahora me gustó cómo jugó. Torre B3 hizo torre E5 para amenazar una descubierta y si torre 3 comer en B5, F4 y ahora torre 7. Yo hubiera hecho torre 6, honestamente, con idea de la torre 3 hacer A6 y cambiar el último peón, B por, torre por, y si alfil F3 hago rey H2
y el final de torres establas, porque mi rey está muy activo. Torre por E4, rey G3 y luego me comeré al menos uno de los dos peones rápidamente y luego me comeré el segundo. Pero bueno, torre 7 no es una mala jugada, pero a torre 3 ya tenía que jugar muy preciso. Torre H7, H5 y caballo F6 para liquidar la posición. Torre 5, caballo por H5, torre F5 y caballo G3, atacando la torre. Torre F8, torre B7, alfil A4 y rey F3. Volviendo con el rey, nada de sacrificar caballo por el peón para jugar torre y alfil contra torre. Esto hay que liquidarlo rápido. F5, rey F4, F6, caballo E4 y en caso de F7 vamos a tener caballo D6 y nos comemos el peón. Por lo tanto, vino alfil C2 y caballo D6 y ya no hay forma de avanzar. Torre D8, rey E5, alfil B3 y hizo caballo F7 y bueno, y aquí se cambiaron todo unas jugadas más tarde y la partida terminó en tablas. ¡Qué partida! Es una oportunidad desperdiciada por parte de Gukesh, pero podía pasar. Una de las cosas que ya decía antes del match, hablando en la clase de preventa del libro de Arte de la Victoria, decía que la fase técnica de Gukesh no es la mejor. Gukesh es un monstruo del mediojuego. En posiciones complejas es tremendo. Y honestamente, la posición que tuvo hoy, a partir de aquí, jugó de manera espectacular. La forma en la que superó a Dean Liren es simplemente tremenda. Pero luego en la fase técnica cometió muchas imprecisiones. Por supuesto, están los nervios, pero también hay un componente técnico en el que no domina tan bien el juego como otros jugadores. Por ejemplo, Carlsen a su edad, las posiciones técnicas eran muchísimo mejor. Pero Gukesh calcula muy bien, es dinámicamente muy bueno. ¿Cómo le afectará esta partida a Dean Liren? Sin duda, esta partida, vamos, es un alivio tremendo, ¿no? Y no se esperaba que le podría... Yo creo que en un momento ya no se esperaba que podría salvarse. Y para Gukesh va a ser un duro golpe, pero vamos a ver. Creo que esta partida le va a enseñar un poco el camino con blancas, buscar posiciones complejas que Dean Liren va a intentar limpiar y jugar ahí. Pero bueno, vamos a ver. Dean Liren mañana tiene unas blanquitas, a ver qué sucede y nada. Ahora, sin duda, creo que el match se está poniendo interesante. Ya tengo ganas de ver la partida mañana. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.